Bueno, la hormonización es un proceso farmacológico que aparece en la atención de salud a partir de la aparición de la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que fue aprobada en el año 2012 ya en la Argentina, y que le da la posibilidad a las personas trans, o sea, a las personas que quieren cambiar su identidad de género a través de procesos, ya sea hormonales, que serían procesos médicos, o a partir de procedimientos quirúrgicos con reasignaciones de sexo, con distintos tipos de cirugía, según el tipo de transición que haga la persona. Están ambos procedimientos descritos dentro de la ley como parte del plan médico obligatorio. Eso significa que los hospitales públicos y las obras sociales como entes privados tienen la obligación de brindárselo al paciente. Algunos pacientes solo quieren hormonizarse y otros pacientes quieren hormonizarse y operarse. Y bueno, todas las técnicas y todas las cosas que tenemos, se adapta cada tratamiento en forma particular a lo que el paciente quiere. La identidad sexual o la orientación sexual no son patologías. De hecho, gracias a los movimientos del colectivo LGTB, se ha logrado sacar del manual de salud mental, del DSM-4, que ya figuraba desde hacía muchísimos años como patológico, como algo patológico, se logró sacar esto para que no sea considerado una patología de salud mental. Yo digo paciente en términos genéricos, pero no le deberíamos llamar paciente porque no tienen ninguna patología. En el caso del Hospital del Calafate, ¿vienen directamente a pedir turno con vos? ¿Llegan a través de otras áreas? Bueno, la verdad que me han llegado de diferentes formas. Los adolescentes que vinieron a la consulta llegaron, muchos de ellos derivados por sus pediatras de cabecera, donde las madres percibieron cambios de conducta ya desde la niñez, porque esto es una transformación que empieza desde los chicos, desde que son muy chiquitos. También hace pocos meses se abrió en el hospital la Secretaría de Derechos Humanos, Diversidad y Género, que está a cargo de Pilar Gamboy, de la doctora Laura Marata, y bueno, es una secretaría que se abre a la comunidad, no solamente para la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino que también se encarga de articular con el Ministerio de Salud de la Nación la llegada de todas las hormonas que nosotros necesitamos para los chicos que están transitando esta transformación. Primer consulta con vos, ¿cómo es? Bueno, esa primera consulta con estos chicos es muy importante porque, como te decía, la mayoría son adolescentes muy precoces, precoces en el sentido de edad, ¿no? Que son adolescentes de 12, 13 años. Tengo pacientes adultos mayores también que se están hormonizando. Bueno, y esa consulta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que abrir un espacio en donde esa persona permita expresar lo que siente, cómo se autopercibe, que sienta que somos personas que nosotros, sacarse todas las dudas, contarnos cuáles son sus objetivos en ese tratamiento de hormonización o qué quiere lograr con su cuerpo. ¿A partir de qué, si es que existe algo, si hay un parámetro o algo, la profesional, como en tu caso, decide, bueno, sí, esta es una persona con la que podemos comenzar este proceso de hormonización? Bueno, generalmente la persona que asiste al hospital por una consulta por el tema de hormonización, obviamente hay que hacerle una historia clínica completa, que eso es muy importante porque esta parte del colectivo, de la diversidad, las personas trans durante muchísimos años, no solo en Argentina, sino en todos los países del mundo, han sufrido un alejamiento del sistema de salud por el maltrato o por la discriminación de la gente de los hospitales o de los sistemas privados. Entonces esta primera consulta, como me pregunté, es muy importante porque se hace una evaluación clínica general de ese paciente, muy completa. Inclusive lo ideal es trabajar con un equipo multidisciplinario, o sea, que ese paciente se le pide estudios clínicos, o sea, estudios de laboratorio, se le hacen exámenes clínicos de sus mamas, se estadifica a ver en qué estado de desarrollo de su pubertad o de su niñez están, y eso nos hace no solamente atenderle a esa persona en cuanto a su objetivo de hormonizarse u operarse, sino también de
pronto descubrir patologías que por no venir al hospital, por el temor a ser discriminado, no llegan nunca al sistema de salud. Entonces, por eso cada esquema de hormonización se va como adaptando, como haciendo un chaleco a medida para cada paciente según lo que ese paciente necesite. ¿Cuánto puede durar ese tratamiento? Lo ideal es que el tratamiento dure aproximadamente 2 años, de acuerdo a lo que el paciente quiera, y si el paciente en 2 años logró los cambios que tenía dentro de sus objetivos, puede seguir hormonizándose o no. El paciente puede elegir hasta dónde se quiere hormonizar o cuándo quiere detener la terapia hormonal, o inclusive el médico, si yo llego a detectar que alguno de mis pacientes hormonizados o estos chicos hormonizados tiene alguna complicación, obviamente es indicativo de cortar la terapia hormonal. ¿Son inyectables? Vienen distintas indicaciones, tanto para las mujeres trans como para los varones trans. Las hormonas vienen para toma por vía oral, hay distintas vías de administración, por vía intramuscular, que son las que usan generalmente los varones trans, y también vienen en forma de parches transdérmicos, tanto los estrógenos como la testosterona. Así que de acuerdo a la evaluación clínica de cada paciente se decide, y en base a los tipos de droga, a los daños colaterales que pueden hacer, se le explica al paciente, se le da toda la información y se arma un esquema de hormonización. El paciente firma un consentimiento informado. Eso es algo muy importante que tienen que saber. A partir del año 2015, con la reforma del Código Civil y Comercial, baja la edad que se corresponde como mayoría de edad. Entonces hoy una persona ya de 16 años o más es sujeto de derecho y puede firmar ese consentimiento informado sin necesidad de que participen sus padres o representantes legales. ¿Qué pasa con el periodo menstrual de la mujer? Bueno, en el caso de una mujer que se hormoniza para ser un varón trans, inmediatamente que se comienza con el proceso de hormonización, se corta la menstruación, que es una de las primeras cosas que los chicos refieren que quieren tener. Y otra cosa que a ellos les produce mucho problema o les produce mucha angustia en realidad es el tema de sus mamas. Yo tengo chicos adolescentes que se están hormonizando, varones trans, que se han desarrollado muy chicas como mujeres, que tienen mamas muy grandes y es algo que ellos no lo pueden soportar en su cuerpo. ¿Y en el caso de los hombres? Y en el caso de los hombres se hace lo contrario, digamos, generalmente el proceso de hormonización en las mujeres trans, lo primero que hacen los estrógenos es empezar a producir un crecimiento mamario que es definitivo. Esas mamas después no retrogradan a un tamaño normal cuando dejan de hormonizarse, y por lo general la mayoría de los pacientes que pueden acceder se colocan silicones. ¿Quién cubre los costos del proceso de hormonización? Bueno, en realidad la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, en su artículo 11 y 12 principalmente, habla por un lado de lo que es el cambio de nombre en el documento, que es sumamente importante para ellos, ¿no? Y también especifica básicamente que todos los tratamientos de hormonización entran dentro del PMO, que es Plan Médico Obligatorio, que los hospitales están obligados, los hospitales públicos, a brindarle a los pacientes de forma totalmente gratuita. Si tiene obra social, lo tiene que cubrir. Si tiene obra social, la obra social lo tiene que cubrir porque así lo estipula la ley. Y bueno, hay nosotros a través de la Secretaría de Diversidad, por ejemplo, hace 2 semanas atrás, ya nos llegaron todas las hormonas para los 11 pacientes que están en plan de hormonización. 3 son mayores de edad. De esos pacientes hay solo una mujer trans y el resto son varones trans, de los cuales 2 son adultos mayores de 33 años y algo que ha sido sumamente positivo para mí ha sido conocerlos a estos chicos. Uno es de Salta y otro es de Chaltén. Lo importante de estos chicos, y creo que ese sería el objetivo de estos procedimientos, y que nosotros los médicos, la familia, que es el pilar fundamental para iniciar un proceso de hormonización y acompañarlo al adolescente básicamente en la transformación,
es que hoy esas dos personas están insertas en nuestra sociedad de Calafate y de Chaltén, básicamente, trabajando y siendo llamados por su nombre autopercibido, entonces se sienten incluidos en la sociedad. Y eso es algo muy importante, porque siempre que nosotros hablábamos de una persona trans, el común denominador de la gente asocia la transexualidad con el transvestismo de las mujeres, y eso va directamente asociado a la prostitución, que lamentablemente eso ha ocasionado, Sergio, hay un trabajo muy lindo que se hizo desde el Ministerio de Salud estadístico, donde se trató de trabajar en poblaciones trans, y lamentablemente ese tipo de trabajo alejó a esas personas de los modelos educativos, de los modelos de salud. Son personas que en la Argentina morían muy joven, siguen muriendo muy joven. La edad promedio de una mujer transexual es de los 35 años. Hoy, por suerte, estamos superando esos límites y se están organizando muchos grupos de trabajo en donde mujeres trans, hablo de mujeres básicamente trans porque no parece, es muy curioso esto, porque, por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo, a los varones trans les cuesta menos encontrar trabajo o tienen más accesibilidad a estudios de tipo terciario universitario que una mujer trans. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que básicamente, Sergio, esto pasa porque desde siglos se asoció el transvestismo, el transexualismo con la prostitución, porque no tenían otra salida. Las mujeres trans durante mucho tiempo no eran aceptadas para trabajar en un lugar determinado. Hoy se está hablando de cupos trans en distintas áreas laborales. Una persona que no se identifica con su género o con su sexo, ¿qué tiene que hacer o cómo puede hacer? Yo los invito a acercarse a la Secretaría de Diversidad, que está a cargo, como te decía, de Pilar Gamboe, de Laura Marata. Las chicas se encargan de buscarle los turnos, de darle los turnos para que yo los vea, y conmigo empiezan las entrevistas. Y a su vez, como te decía, de la mano del grupo de diversidad de Calafate, de Iván del Papa y básicamente de Alejandro, que es psicólogo social, es compañero mío acá del hospital, ya hemos formado un grupo de familias de chicos trans por un lado, y con los chicos otro grupo, para ir trabajando en toda esta temática, porque ahí los chicos pueden expresarse, pueden decir lo que piensan, donde muchas veces eso no lo pueden expresar. Ellos a veces se reúnen en lugares determinados, en plazas, donde la gente no los vea, para no sentirse discriminados. Con el paciente o con la persona transexual, es que si no hizo su cambio de documento, de nombre en el documento, cuando le piden el documento, ya sea acá en el hospital o para pagar con una tarjeta de crédito, y él se autopercibe con un nombre, por ejemplo, de varón, y en el documento figura un nombre de mujer, hoy la ley nos obliga a todos, tanto en el hospital, como en un negocio, como en un supermercado, en cualquier lugar, Sergio, donde esta persona se presente, a ser tratado o llamado con su nombre autopercibido. Entonces está estipulado, por ejemplo, en las listas del hospital, cómo tienen que agendarlo a los pacientes para que yo no me pare en el pasillo y diga, te doy un nombre imaginario, sí. Julieta, Romina, cuando se percibe como Ignacio, por ejemplo. Claro. Entonces, esa persona tiene derecho por ley a ser llamado por su nombre autopercibido, aunque no tenga el cambio registral en su documento. Hoy, para iniciar un tratamiento de hormonización, no es necesario tener el cambio registral en el documento, no es necesario una evaluación psiquiátrica o psicológica, no es necesario ninguna autorización judicial. Lo único que se necesita es que tengan firmado el consentimiento, que ese paciente reciba la información de los efectos colaterales y de los alcances que tiene la hormonización, tanto de un lado como del otro, y que sea consciente y que él exprese su deseo libremente de recibir el tratamiento.